¿Quieres vender más conociendo el lenguaje de tu cliente? Te lo cuento hoy en Negocios sobre Ruedas. Hola, yo soy Luis Eduardo Baró del Instituto de Negocios y en el día de hoy voy en una gran Cherokee muy bonita, hermosa. Además tenía que tener un muy buen carro porque tengo hoy muy buen invitado, mi buen amigo Juan Carlos Castro. ¿Cómo estás? Luis Eduardo, un placer volver a estar aquí en Negocios sobre Ruedas y estar contigo como ya sabes. Bueno, gracias Juan Carlos. Estamos en este auto que te encantó, ¿no? Te fascinó. Ayer cuando me llevaste a cenar, un fue Jeep espectacular. Gran Cherokee, estamos acá por las calles de Tampa. Pero tengo invitado a Juan Carlos. A mí por lo general no me gusta mucho volver a tener a los invitados más de una vez porque pues quiero que la gente vea caras nuevas y todo, pero a Juan Carlos lo invito porque no todos los días viene acá. Y segundo, porque es el personaje en este momento. En este momento todo el mundo habla de neuroinfluencia, quiere saber un poco más de esto, hiciste un entrenamiento espectacular y hoy quiero que le des 3 consejos de cómo usar la neuroinfluencia para que nuestra gente que está viendo Negocios sobre Ruedas venda más. Así que empecemos con el primer consejo. Bueno, el primer consejo fundamental es cambiar el paradigma fundamental de la venta. Lo primero, tenemos que saber vender, ¿vale? Saber vender es fundamental, pero es muy importante romper el paradigma de solamente vender. Tenemos que empezar a viajar a los 3 cerebros. Saber vender a la parte primitiva, saber vender a la parte emocional y saber vender a la parte del neurocortes. Hay muchas bibliografías, como tú sabes, Luis Eduardo, porque sé que eres un apasionado también del neuromarketing y las neuroventas, que hablan de vender a ese 85%. Pero ¿por qué vender al 85% si podemos y tenemos la posibilidad de vender al 100% de los 3 cerebros? De esa forma vamos a marcar una diferencia. Muy importante, por lo tanto, el romper el paradigma de vender ahí afuera y empezar a influenciar, empezar a enamorar. El concepto de enamorar es muy importante porque nos va a ayudar a, bueno, pues que esa resistencia que podemos tener nosotros en la mente sobre la venta o la influencia, bueno, pues que se disipe un poco y que se vaya marchando. Segunda. Antes de que sigas con el segundo consejo, para la gente que nos está viendo, desde hace más o menos unos 2 años y medio, que yo empecé a interesarme por todo esto de neuromarketing y empecé a aplicarlo. Yo creo que son como unos casi 3 años que he empezado a aplicarlo. Mi negocio ha ido creciendo. Entonces, yo le adjudico el éxito que yo he tenido en los últimos años a 2 factores importantes. Uno, los videos, y 2, el neuromarketing. Creo que ha sido la clave fundamental de mi negocio. Por eso, cuando tú dijiste voy a hacer el máster de neuroinfluencia, dije voy a apoyar esto porque pues a mí me da resultado, ¿sí? O sea, a mí me ha dado resultado, funciona y todo, pues importantísimo que tú conozcas también, porque muy poca gente conoce de esto realmente. Bueno, segundo consejo. El segundo consejo y fundamental es saber a quién te diriges, ¿de acuerdo? Hemos dicho antes que no tenemos que vender a la persona que tenemos delante, tenemos que vender a la mente de esa persona. Y para vender a la mente de esa persona, tenemos que identificar fundamentalmente cuál es su miedo, porque tú, como bien sabes seguramente, Luis Eduardo, todos compramos por un miedo. Imagínate si tú eres capaz de identificar por medio de una metodología, por medio de unas preguntas, cuál es el miedo fundamental que tiene esa persona. ¿Qué vas a poder hacer de esta forma? Cuando tú sabes neuroinfluencia, vas a saber darle la pastilla, vas a saber minimizar de forma correcta ese miedo y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que vas a ser tú el elegido, vas a ser tú el deseado y por lo tanto van a dejar su dinero en tu empresa, en tu negocio y se van a quedar contigo. Ese sería principalmente el segundo consejo. Identificar principalmente quién tienes delante para poder marcar un mensaje concreto para salvar el miedo que esa persona tiene. Otra de las cosas fundamentales, importantes, es cómo podemos sacar más partido a la neuroinfluencia. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Creando e ir a crear el principal negocio, que es vender sin vender, es decir, empezar a tener comunidades. La comunidad es el negocio más grande y la mayoría de los profesionales lo que buscan es simplemente vender, generar un primer impacto, generar una venta. En absoluto, tú tienes que empezar a utilizar la influencia para poder crear ejércitos de personas que estén como locas después para comprarte tu producto y no solamente eso, sino que lo más importante, empezar a que te manden más y más y más gente. Y eso lo hacemos con influencia para poder crear esas comunidades. Vender sin vender. Nosotros con Juan Carlos tenemos un curso que se llama La Venta Invisible, precisamente para enseñar a la gente cómo vender sin vender, básicamente. Bueno, me falta un consejo.
No, tres consejos. Habíamos listo, dicho, tres. principalmente, Bueno, tener la mente, romper el paradigma, no vendemos, empezamos a enamorar, empieza a identificar quién tienes enfrente para encontrar cuál es su miedo. Todos compramos por un miedo, pero lo tenemos en el subconsciente, por eso tenemos que saber eso. Y del tercero es crear comunidades, crear y vender sin vender. Listo, entonces te voy a sacar el cuarto. Cuarto consejo. ¿Cómo hacemos para hablar en el lenguaje que nuestro cerebro entiende? Muy importante, muy importante. Nosotros normalmente hablamos a un 50% de la decisión de compra la hacemos emocionalmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar estados emocionales. Estamos en un evento, hablar para vender. Y estamos hablando de esos conceptos, de cómo diferenciarnos en el escenario, por ejemplo, de dar formación a generar emociones. El contexto es fundamental. Tenemos que hablar al cerebro en base a ese contexto, ¿vale? Al contexto. Y cuando hablo de contexto estoy hablando de experiencias, de vivir experiencias, de hacerles vivir emociones, etc. De esa forma vas a poder llegar a generar el impacto en esa primera parte límbica, que es el 50% de la decisión. Ahora la pregunta que te tienes que hacer es, ¿sabes hablar directamente a la parte límbica, a ese 50% decisorio? Otra cosa importante es después tener... Sí, bueno, que hay un punto importante. Cuando tú dices, sabes hablar a ese cerebro medio, el cerebro mamífero, el cerebro de las emociones, el sistema límbico, cuando dices sabes hablar, básicamente es porque es otro idioma. O sea, piensa tú que tu cerebro entiende un idioma especial. Y tu cerebro tiene esas tres partes, la neocorteza, el sistema límbico y el reptil, el básico. Si tú sabes hablar ese lenguaje, ¿tú qué crees que va a pasar? Que te va a entender. Pero muchas veces nosotros hablamos con el cerebro equivocado, en el lenguaje equivocado, ¿y qué pasa? Hay resistencia a la compra o simplemente no nos compran. Cuando nosotros dominamos ese idioma es como cuando se aprende inglés, entonces nos podemos comunicar, pues cuando vamos a Estados Unidos nos comunicamos con la gente, o cuando se aprende francés y estamos en París y podemos pedir un café sin ningún problema, porque hablamos el mismo idioma. ¿Te gustaría a ti hablar el mismo idioma que habla el cerebro que toma las decisiones? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y lo que realmente te va a llevar después a conseguir unos resultados u otros. Por eso tienes que estar pendiente tú de todo lo que tenga que ver con neuromarketing, neuroventas, neuroinfluencia. Acá te dejo un enlace donde tú puedes conocer mucho más y pasar al siguiente nivel si quieres convertirte en un máster de ventas, en un máster en neuroinfluencia. Hemos tenido hoy en Negocios sobre Ruedas a un experto, a un amigo que queremos muchísimo y que durante los últimos años se ha dedicado a manejar, a dominar el arte de la neuroinfluencia. He tenido la oportunidad de estar en sus conferencias y pues realmente pues es maravilloso cómo uno puede vender enamorando al cliente, al cerebro del cliente. Mensaje final, Juan Carlos. Sin conexión no hay decisión. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si tú no conectas con el cerebro de tus clientes, de tu público, de tu audiencia, no van a tomar la decisión de quedarse contigo. Por lo tanto, te animo a que sepas todo para saber cómo conectarte con ese cerebro y poder generar las suficientes conexiones emocionales. ¿Para qué? Para que tú seas el elegido. Aquí tienes todo el enlace, toda la información. Hoy enviaba un correo a mis suscriptores y les hablaba de una enfermedad nueva. Se llama el síndrome del fracaso. El síndrome del fracaso. Y el síndrome del fracaso radica en que el 93.7% de la gente no toma acción. O sea que ve las oportunidades, sabe que tiene que hacer algo, pero prefiere seguir haciendo lo mismo para no tener resultados. El síndrome del fracaso es básicamente no hacer nada. No hacer nada. ¿Sufres tú del síndrome del fracaso o a partir de hoy vas a empezar a cambiar tu vida? Quiero que me dejes tus comentarios debajo de este video porque vamos a estar hablando muchísimo de neuroinfluencia, de neuromarketing, porque queremos que tú seas un máster de ventas, un máster de neuroinfluencia. Un abrazo para todos. Juan Carlos Castro, Luis Eduardo Barón, desde aquí, desde Tampa, en este bello Jeep Grand Cherokee, y te dejamos con un mensaje final. Recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Te veo en el próximo video.